Nuevo ingreso mínimo vital. Estamos ante otra de las magníficas medidas que quiere adoptar este gobierno para salir más rápido de la crisis. Y digo magnífica por ironía, porque es una idea pésima. Básicamente consiste en dar una paga a aquella gente que cobre menos de 200 euros mensuales. La paga es de unos 500 euros, que puede ser hasta 1000 euros dependiendo del número de hijos que tengas. Se estima que el coste total de esta paga en el conjunto del Estado va a ser de unos 5.500 millones de euros, que hay que restarles unos 2.000 millones de otro tipo de pagas similares que dan ya ciertas comunidades como son Navarra, País Vasco y Cataluña. Por lo tanto, el coste final podríamos decir que es alrededor de 3.500 millones de euros. Hasta aquí todo parece muy bien, muy bonito, ayudar a la gente que no tiene dinero, pero ¿qué problemas causa esto a largo plazo? Vamos a verlo. Primero de todos, aumento del déficit. Como hemos dicho, 3.500 millones de euros. España ahora mismo tiene un déficit estructural que llevamos arrastrando varios años. Con el coronavirus se va a disparar y ahora tú con esta medida lo único que quieres es aumentarlo todavía más. Chapo por ti, Pedro. Vamos a dar pagas en vez de bajar los impuestos a los autónomos y a las pequeñas empresas, que son las que crean trabajo en este país. Y digo esto porque quizás muchos de vosotros me estéis viendo y diréis, ya Javi, pero es que hay gente que necesita eso, porque hay gente que no gana dinero. Correcto. El problema de esto es que a la larga genera parasitismo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo aquí en España. ¿Qué pasa aquí en España con el paro? No con esa gente que está en paro, lógicamente, cobrando la prestación de desempleo y a la vez está trabajando en negro. ¿Qué os creéis? ¿Que no iba a pasar lo mismo con esto? ¿Que esta medida no iba a generar que la gente buscase menos trabajo o tuviese menos presión para buscar trabajo? Por supuesto. Y habría mucha gente que trabajaría en negro y a la vez estaría cobrando esto. ¿Por qué? Porque este tipo de medidas a largo plazo generan parasitismo. Lo que hacen es cambiar la mentalidad hacia ¿para qué voy a trabajar yo si sin trabajar, cobrando en negro 300 euros más estos 500 euros de paga, ya tengo 800 euros versus trabajar que me gano 1000 euros? ¿Para qué voy a trabajar entonces? Lo hago en negro y cobro la paga del Estado. Esto lo que hace es que cada vez seamos más dependientes del Estado y que cuando tengamos un problema serio nos volvamos locos y que parezcamos una gallina sin cabeza aleteando en círculos. Y no aprendamos de nuestros errores y que cuando hay un error o una contingencia tenemos que ser nosotros mismos quien lo soluciona, que es la forma de aprender. Pero aparte de generar déficit y aumentar el parasitismo, hay algo aquí muy importante, señores, y es la clave. Y es que esto aumenta las redes clientelares de los partidos que están en el gobierno. Y esto es muy importante, porque si tú le vas a dar una paga de unos 500 euros a 2 millones de personas en España, son 2 millones de personas que muy probablemente te vayan a votar. Por lo tanto, realmente lo que estamos haciendo con esta medida es ayudarles en el corto, quizás en el medio, a largo plazo no les estamos ayudando al conjunto de la sociedad, y encima estás comprando votos. Por lo tanto, es la idea perfecta. Y encima has tenido la suficiente inteligencia como para aplicar esta medida en un contexto como el actual. ¿Por qué? Porque es un contexto que vende. En un contexto normal, probablemente si intentas aplicar estas medidas no vayas a convencer a la gran parte de la población. Pero por desgracia, este mensaje va a vender. Y el problema no es que lo apliquen durante 1, 2, 3 meses. El problema es que todos sabemos que si esto lo ponen viene para quedarse. Porque uno ya venía puesto en el programa de Podemos y no nos olvidemos que Podemos está con el PSOE formando el gobierno y por tanto era algo que tarde o temprano iban a poner. Entonces ya lo ponen y probablemente después no lo quiten. Porque encima si después lo quitan va a pasar el siguiente problema. Esos 2 millones de personas que están cobrando esta ayuda luego van a decir no me la quites, que es lo único que me da para vivir. Se van a quejar. Por lo tanto, si la quitas, vas a perder esos votos que has comprado ahora temporalmente. Por lo tanto, para que sean votos para siempre, votos evergreen, como se dice aquí en YouTube, tienes que mantener la prestación. Pero amigos, ya has aumentado la red clientelar y ya te has ganado otros 2 millones de votos. Eso sí, a costa de empobrecer a la sociedad española como conjunto y de aumentar considerablemente el déficit, haciendo que todavía estés menos preparado para una posible contingencia como puede ser el COVID-20. Y el problema es que esto acrecienta un problema que desde mi punto de vista España lleva teniendo muchos años. Y es que el problema no es que un partido haga esto, que está mal. El problema es que luego viene el siguiente partido y ¿qué opciones tiene? Porque os recuerdo que este gobierno, formado por el PSOE y por Podemos, ha subido el salario a los funcionarios, ha subido el salario mínimo más de un 23% de golpe y porrazo en un año, lo cual hace inasumible en la mayoría de los casos a las pequeñas empresas y a los autónomos, que eso aumenta el desempleo. Ha subido las pensiones, cuando no hay dinero para las pensiones y ya se ha acabado el fondo que hay para las pensiones.
que eso lo empezó a gastar Rajoy. O sea, aquí todos tienen parte de culpa. Y ahora vas a poner una renta mínima de 500 euros. ¿Qué es lo que habría que hacer en España? Lo que habría que hacer es empezar a recortar, probablemente congelar salario de funcionarios, recortar el número de vacantes para nuevos funcionarios, privatizar las pensiones, eliminar el salario mínimo o bajarlo considerablemente para que las empresas tengan más margen, sobre todo en esta crisis del coronavirus, y por supuesto quitar pagas para intentar amortizar todo el déficit que vamos a generar. Eso es lo que habría que hacer, pero es lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Entonces, el nuevo gobierno o la oposición tiene dos opciones: o aplicar lo que hay que hacer, que no va a ganar las elecciones porque hay 9,5 millones de pensionistas, hay 3,5 millones de funcionarios, otros 2-3 millones de personas afectados por esto y otros 3-4 millones de personas afectados por la subida del salario mínimo. Si sumamos todo eso, tenemos probablemente la mitad o más de la mitad de la gente que puede votar en este país. Por lo tanto, si dices lo que hay que hacer, no vas a ganar las elecciones. No las vas a ganar, es imposible. Entonces, tenemos dos opciones: o seguir el discurso de Podemos-PSOE que vas a ganar las elecciones, o matizar el discurso de Podemos-PSOE pero que tampoco lo vas a cambiar. Es decir, vamos a quitar un poco de aquí para que cuadre un poco más, o vamos a aumentar los impuestos porque es necesario para corregir el déficit, pero el problema de fondo, que es que estás generando una sociedad parasitaria, no lo estás solucionando. Y esto es una rueda que va girando, lo he explicado muchas veces, que va girando, y al final hace, desde mi punto de vista, una sociedad endémica, en el sentido de que la pobreza genera más pobreza, el parasitismo de unos hace que aumente el parasitismo de otros y cada vez menos gente quiere trabajar y somos más dependientes del Estado. Y depender del Estado es depender de gente que gobierna el Estado. ¿Y qué queréis que os diga? La gente que ha gobernado España en los últimos años ha sido un poco, cuanto menos, irresponsable. Entonces yo no quiero que alguien irresponsable gestione parte de mi vida y que cada vez la gestione más. Pero bueno, sobre esto ya haré un vídeo específico que tengo pensado hacer explicando el por qué creo que ya España ya no tiene solución y ya hemos pasado el punto de no retorno, que es precisamente por esto, porque ya el parasitismo y la red clientelar se ha hecho tan grande que ya impide nuevas ideas que rompan eso, porque ya la gente está acostumbrada al parasitismo y a las redes clientelares, por lo tanto ya no puede romperlo, porque la gente se va a quedar en plan de ¿y ahora qué vamos a hacer? Es como cuando al final de la Unión Soviética, que era el Estado el que se encargaba de repartir los panes, se terminó. La gente pensaba, ¿y quién va a repartirnos ahora el pan? ¿Y quién nos va a dar el pan? Pues ese es el pensamiento que cada vez está creciendo más en España. ¿Qué es lo que pasa? Que, como he dicho, el gobierno es muy listo, porque es que en el fondo la gente de izquierdas para lo que quiere es muy inteligente y sabe que esta es la ocasión para aplicar estas medidas. ¿Por qué? Porque la sociedad las va a aceptar. Porque, como he dicho antes, en un contexto de bonanza, en un contexto normal, la sociedad en general yo creo que no aceptaría esta medida. Pero es que en un contexto como el actual, la sociedad lo va a comprar. Es como la subida de ciertos impuestos al tabaco o al alcohol, porque vende, porque son impuestos buenos para frenar ese tipo de consumos. Y la gente se piensa que en realidad es bueno, porque la gente se piensa que el fin de esos impuestos es reducir ese consumo. Pero no, el fin de esos impuestos es recaudar más y cada vez hacer más grande el ente público y cada vez depender más del Estado. Y que, por supuesto, cada vez los políticos tengan más poder y que cada vez puedan aumentar más sus redes clientelares, por lo tanto cada vez aumentar más sus votos y por lo tanto cada vez estar más en el poder. Y un ejemplo de la burrada que es esto es que la patronal directamente se ha negado a hablar con el gobierno sobre esta medida. Y un ejemplo también de la burrada que es esto es que hasta el PSOE no quería hacer esta medida, pero como que ahora se está viendo obligado, porque si no el gobierno se deshacería instantáneamente. Entonces, como que Podemos estar presionando por ahí para conservar el voto de sus votantes y para aumentar el número de posibles votos en unas posibles elecciones que yo creo que ellos saben que va a haber en 2021, y el PSOE no se puede negar porque entonces sí que se va a la mierda al gobierno, entonces hay elecciones este mismo año y el PSOE la lía gordísima, porque lo sabe que entonces pierde las elecciones, entonces tiene que aceptar las condiciones de Podemos. Pero hasta el PSOE, hasta él mismo sabe que esto es una burrada porque ha intentado prorrogarlo y no hacer esta medida. Y lo peor de todo, gente, ya para terminar el vídeo, es mi opinión de que creo sinceramente que ya no tiene solución. Creo que ya este parasitismo no tiene solución. Yo era de los que pensaba que ante una crisis grande, una nueva crisis económica o una crisis sanitaria que al final va a derivar en una crisis económica, la gente iba a cambiar y iba a espabilar, pero es que veo que no. Veo que los gobiernos van a optar por aplicar esas medidas que no pueden aplicar en unos contextos normales ahora, porque ahora van a vender.
Entonces, ¿qué queréis que os diga? Veo un mal futuro a España, veo un mal futuro a Europa, porque esto es un problema que cada vez tiene más Europa también. Lo único es que España en unos niveles más altos y por tanto no nos veo un buen futuro. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like, porque con esto me estáis diciendo que os gusta este tipo de contenido y así me animáis a subirlo, y comentarme lo que os ha parecido, si opináis igual que yo o no. Como he dicho muchas veces en mis vídeos, no tenéis que pensar lo mismo que yo, ni muchísimo menos. Es más, el mundo sería muy aburrido si todo el mundo pensase como yo. Es bueno que haya discrepancias, eso sí, con respeto y siempre basándonos en hechos. Así que me podéis escribir en los comentarios cualquier cosa que penséis diferente a mí sin ningún problema. Dicho esto, como he dicho, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Adiós.